Bienvenidos a otro video en nuestro canal. ¿Te interesa conocer qué es la psicología humanista y cómo es la terapia psicológica desde esta corriente? Quédate hasta el final de este video. La psicología humanista hace énfasis en la importancia de la autorrealización, el autodesarrollo y el crecimiento personal. Es una corriente psicológica que estudia el comportamiento y la experiencia humana, así como la forma en que las personas perciben e interactúan con el entorno. Esta corriente de la psicología toma con mayor importancia, en comparación con otros enfoques, la experiencia subjetiva del individuo, así como el potencial humano. Se desarrolló en la década de 1950 como algo diferente al enfoque psicoanalítico más tradicional. El enfoque humanista se basa en la creencia de que los individuos son capaces de dirigir sus propias vidas y deben ser alentados a hacerlo. La psicología humanista se centra en comprender la historia vital única del individuo, sus metas personales y su autorrealización. También se centra en comprender los sentimientos, las emociones, los valores y las creencias de la persona. Las bases de la psicología humanista se sustentan sobre la idea de que las personas son buenas por naturaleza y tienen una meta importante de crecer y alcanzar su pleno potencial personal. Se centra en entender y respetar la autonomía del individuo y su capacidad para tomar decisiones en la vida. Este enfoque se utiliza con el objetivo de ayudar a las personas con alteraciones en su salud mental. También trata de fomentar el autoconocimiento y la autoaceptación. Antes de hablar sobre la psicoterapia bajo este enfoque, vamos a hablar sobre un poco de la historia de la psicología humanista. El humanismo comenzó en el año de 1950 como respuesta a los enfoques psicoanalíticos tradicionales de la psicología. Fue desarrollada por un grupo de psicólogos, entre ellos Abraham Maslow, Carl Rogers y Roy May, que buscaban crear un nuevo enfoque de la psicología. Principalmente, nos centramos en comprender la experiencia y el comportamiento del individuo en el contexto de su entorno, su cultura y sus relaciones. Se basa en diversos métodos, como entrevistas, cuestionarios y observación. En el año de 1950, la psicología humanista fue la primera escuela de pensamiento que desafió los enfoques psicoanalíticos tradicionales de la psicología. Introdujo la idea de la autorrealización e hizo hincapié en la experiencia subjetiva del individuo y su potencial de crecimiento. Este enfoque se consideró más positivo y holístico para entender la condición humana. La psicología humanista ha seguido evolucionando. En las décadas de 1960 y 1970, el enfoque pasó a incluir el estudio de las emociones, los sentimientos y los valores. Esto condujo al desarrollo de terapias humanistas, como la terapia centrada en la persona, la terapia Gestalt y el análisis transaccional. En los años de 1980 y 1990, la psicología humanista empezó a centrarse más en la comprensión de la situación actual del individuo, su historia vital y sus objetivos personales. Hoy en día, la psicología humanista es un enfoque poco popular, que pierde credibilidad frente a otras ramas más científicas de la psicología, por ejemplo, la cognitivo-conductual. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y dejarnos un like. Obtendrás contenido de psicología totalmente gratis que te va a resultar muy interesante. ¿Qué esperas para suscribirte a nuestro canal de YouTube? La terapia humanista es un concepto difícil de definir, porque sus principios teórico-prácticos no están claramente delimitados, como sí ocurre por ejemplo con la terapia psicológica cognitivo-conductual o con la terapia conductual. Esto es así porque más que referirse a un modelo de intervención psicológica, el término se aplica a un conjunto de formas de apoyo a pacientes que parten de una filosofía de trabajo concreta. Es decir, que la terapia humanista no se caracteriza por definir de una manera concreta sus técnicas de intervención, ni por usar un conjunto de conceptos sistematizados y cuyos significados comparten todos los psicólogos o psicólogas que trabajan desde esta perspectiva. Se caracteriza más bien por el modo en el que establece cuál es el objetivo de la terapia y por varias ideas generales que guían la intervención en pacientes. Esto también lo veremos más adelante. A continuación te explico cuáles son las ideas fundamentales en las que se apoya la terapia humanista. Número 1. La importancia de lo subjetivo.
En la terapia humanista se da una gran importancia al modo en el que los pacientes perciben lo que ocurre en sus mentes. Se intenta partir más bien del modo en el que la persona estructura la interpretación de lo que le pasa y no tanto de categorías de tipo clínico que aparecen en los manuales diagnósticos. Número 2. Foco en el potencial para encontrar significado en la vida. En la psicoterapia humanista no se pretende simplemente poner fin al malestar que ha llevado a la persona a consulta, sino que se intenta que alcance un buen estado de ánimo en su globalidad, es decir, que no se aborda el motivo de consulta como un elemento individual, sino como un componente más de la experiencia de la vida de esa persona. Este objetivo es planteado a través de la búsqueda de maneras de interpretar el mundo que aporten significado a lo que ocurre, así como proyectos de vida ilusionantes. Número 3. Rechazo de los parámetros convencionales de felicidad y éxito. Como la mejora del estado de ánimo y la felicidad en general deben partir de las características de cada persona, la terapia humanista plantea la idea de que no hay que dar por buenos los criterios convencionales para definir el éxito en la vida, es decir, aquellos que vienen dados por presión social o por las dinámicas de mercado global. Cada uno tiene su manera de ser feliz y descubrir cuáles forma parte del proceso terapéutico bajo el enfoque humanista. Número 4. Cada persona es el motor de su propio cambio. La terapia humanista señala que la responsabilidad de la mejora y de los avances durante el proceso terapéutico, así como el mérito de este progreso, son sobre todo del paciente. El terapeuta únicamente es visto como un facilitador que da pie a conocerse mejor a uno mismo. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda suscribirte, dejarme un like y también déjame un comentario sobre qué es lo que debería de hablar nuestro siguiente video. Nos vemos muy pronto.